doctor José Antonio Crespo, ¿cómo le va? La primera llamada del año, le deseamos un excelente y lo mejor para este 2023, un fuerte abrazo. ¿Cómo ve esta situación? Es todo el INE el que está impugnando el plan B de la reforma electoral, aunque el presidente dice que no tiene nada que defender. ¿Cuál sería su valoración de lo que estamos viendo? O el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que la Corte tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y la estabilidad política de este país, de preservarla, doctor. ¿Qué estamos viendo? ¿Algo inédito o frente a qué estamos? Pues sí, inédito, porque no se habían hecho reformas electorales desde las que se fueron siendo avanzadas, los 94, los 96, todas eran progresivas y todas eran por consenso. Ahorita estamos viendo, después de 30 años, una reforma que no es por consenso, y lo cual en el caso de leyes electorales, pues va en sentido contrario del espíritu que debe prevalecer. En contiendas por el poder, pues tiene que haber el consenso de todos los participantes. Y aquí uno de los participantes con sus aliados, pues es el que está imponiendo las reglas del juego. Eso nos retorna a 35 años atrás. Pero además, no solamente eso, sino que las reglas que están proponiendo, muchas de ellas pues son anticonstitucionales. Como no pudo pasar la reforma constitucional, porque no se tuvo la mayoría calificada, entonces cuelan a través de las leyes secundarias algunas disposiciones que claramente debilitan al INE, claramente benefician al partido oficial, pero que contradicen la Constitución. Entonces, tanto los partidos políticos de oposición, como ya también lo hicieron en estos días, como el INE, están facultados para reclamar ante la Corte pues que hay inconstitucionalidad en estas leyes, y a la Corte le toca revisar, y pues dependiendo de cuál sea la votación, el número de ministros que se pronuncie en sentido contrario o a favor, pues pueden ser rechazadas esas reformas. De lo contrario, si la Corte las avala, pues van a tener validez para la elección del 2024, lo cual, desde el punto de vista de muchos, no solo Lorenzo Córdoba, sino muchos expertos, pues sí afectaría gravemente la reforma electoral, porque debilita al INE, le quitan una buena parte de su personal profesional, que conocen ya muy bien cómo hacer las cosas, cómo diseñar la instalación de casillas, cómo entrenar a los ciudadanos. Pues es gente profesional que ya lleva mucho tiempo ahí, y serían sustituidos pues por gente más improvisada. Eso ya no sé dónde está la ganancia para nadie en eso, pero Morena sí lo hace para tratar de aprovechar esos huecos y pues meter su mano, meter gente que le sean afines, en fin. Eso es lo que estamos viendo, un intento para que las leyes anticonstitucionales del llamado plan B pues sean echados abajo por la Corte, a ver qué pasa ahí, pero pues ese es el paso natural, tratar de que esas leyes, las anticonstitucionales, las otras no, las otras son aprobadas. Doctor, si se puede acercar más al teléfono, pero mire, voy a aprovechar para hacer un corte, vuelvo con usted si me permite. Sí, mejor. Sí, pero voy a hacer un corte si me permite para seguir hablando. A ver, debilita al INE, quita personal, lo sustituye por gente improvisada, dice la reforma, para que nos siga, para que la gente entienda por qué afecta esta reforma y por qué la está defendiendo el INE así, por qué salen todos los consejeros, el INE en pleno, es decir, el Consejo General del INE, que son 12 consejeros, ¿verdad? Son 12 consejeros que están en contra, que están firmando, que están defendiendo la operatividad del INE. ¿De qué se trata? ¿Por qué afectaría la reforma electoral? Que es lo que el presidente nos dice. Vuelvo con usted, doctor, si me permite, aquí en Proyecto Puente. ¿Sí? ¿Me permite? ¿Sí tiene tiempo? Con el doctor José Antonio Crespo, porque de última hora, o bueno, ayer, vaya, el INE está anunciando este bloque que armaron los consejeros de manera unánime contra la propuesta oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, por unanimidad del Consejo General del INE, para quien se va conectando, quien va llegando, quien va rumbo al trabajo, quien va rumbo a hacer ejercicio a su casa. El Consejo General del INE determinó recurrir a todas las instancias jurisdiccionales para frenar el plan B de la reforma electoral impulsada por la 4T. Los 11 consejeros, son 11, incluida Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Kip Espadas, a quienes se vincula con Morena, evidenciaron con casos concretos los impactos negativos de la nueva normatividad electoral
que mutila las 32 juntas ejecutivas locales, según una recopilación aquí en la prensa nacional, desaparece las 300 juntas ejecutivas distritales, prohíbe suspender registros de candidatos por faltas administrativas, como rebasar topes o no informar gastos de precampaña como Félix Salgado, resta facultades al órgano de fiscalización, cambia la operación administrativa del INE, mantiene el doble financiamiento a los partidos. ¿Se confirman estos datos, doctor? ¿Usted coincide con esto, doctor José Antonio Crespo? Sí, totalmente. Digo, no es casualidad que todos los consejeros, incluidos aquellos que fueron avalados por Morena, que son los últimos 4 que entraron, sí. ¿Se puede acercar, doctor, se puede acercar ahí está. A ver, dice mejor. Ahí está, sí. Se está acercando la democracia electoral, se está acercando la eficiencia del propio INE, se le están quitando muchas facultades que son necesarias para que salga adelante muy bien, como lo ha sido hasta ahora, por la parte de organización electoral, instalación de casillas, entrenamiento de los ciudadanos, para que las cosas pues salgan bien desde el punto de vista organizativo, más allá de otro tipo de consideraciones políticas, la parte operativa que ha funcionado bien desde hace mucho tiempo, se está afectando y podría dar lugar entonces a que en la elección del 24 pues haya fallas, del conteo de votos, el PREP, el cómputo, todo eso pues está en manos de gente profesional que lleva muchos años, el servicio de carrera más importante después del de Relaciones Exteriores, pero ha funcionado muy bien y ese se está afectando entre muchas otras cosas. Entonces los consejeros, al margen de sus preferencias, pero repito, incluso quienes fueron consensuados junto con Morena, están de acuerdo en que ese plan B, llamado plan B, va a afectar la capacidad, la operatividad, la eficacia del propio INE y de los procesos electorales. Sí puede, por último le pregunto, la Corte frenar, doctor, pudiera, porque Lorenzo Córdoba está diciendo así de manera textual que la Corte tendrá su responsabilidad de salvar la democracia. Es decir, esto se va a corte por primera vez en la historia, creo yo, un litigio entre INE y por una propuesta de un gobierno, porque siempre se consensaban, como dice usted, al menos desde los 70s, desde el 78 que viene la ley de partidos, es decir, que convoca, cuando ganó el mismo López Portillo, que fue único candidato en el 76 y que de ahí dijo, a ver, hay que abrirse el sistema, siempre se han discutido entre oposición y gobierno en turno. En los tiempos del PRI, de lo peor del PRI, estamos diciendo, doctor, siempre se han discutido. Así es, efectivamente, como decía yo, la última vez que se hizo una reforma electoral desde arriba en favor del partido oficial, sin el consenso de los otros partidos, fue en 1987, o sea, hace 35 años. Y ese es el retroceso que estamos viviendo ahora. Lo que se había logrado pues, desde los años posteriores es que por lo menos se consiguieran reglas por consenso. Es lo mínimo que se puede pedir en una democracia, que las reglas electorales sean consensuadas por todos los participantes. De lo contrario, pues ya no estamos hablando de una elección democrática, sino una elección que favorece a una de las partes, la que está gobernando, la que tiene la capacidad de hacer las leyes a modo. Eso ya había quedado superado y estamos regresando en ese sentido 35 años atrás. Eso es lo que representa Morena en materia de reforma electoral. Un retroceso de 35 años. ¿Cuál sería la conclusión, doctor, entonces, para concluir de lo que vamos a ver? De lo que viene. ¿Doctor? Sí, perdón. Perdón, a ver, ¿podemos, por favor? La conclusión, entonces, doctor. Sí. Pues que hace bien el INE y hace bien la oposición de tratar de que la Corte pues corrija en ese asunto, que no lleguemos a ese punto en el cual realmente haya un retroceso importante que afecte la operatividad, la eficacia, la equidad en los procesos electorales. Está en manos de la Corte. Tenemos la expectativa y la esperanza de que la Corte entienda, y al igual que todo el conjunto de consejeros del INE entendieron que esto afecta la democracia electoral. Ojalá que la mayoría de los ministros en la Corte opinen lo mismo, perciban lo mismo y eche atrás no todas las reformas, sino aquellos puntos que son anticonstitucionales
y que son los que pueden estar afectando la eficacia, la operatividad y la equidad del proceso electoral. Bien, le agradezco mucho, doctor, como siempre, y estaremos siguiendo el tema. Le mando un abrazo.